Finanzas con Pedro Tello. Hace unos días hablábamos de la caída en la perspectiva de crecimiento económico del Banco de México. El Banco de México considera que pues podríamos llegar a crecer en el peor escenario hasta el momento, en este 2019, 0.8%. Digamos que con sus estudios, sus especialistas, sus analistas, su perspectiva, su proyección, dicen el peor escenario para 2019 hasta el momento sería 0.8%, o sea, menos del 1%. Pero además el Banco de México, como muchos bancos, casi todos, hacen sus propias análisis y al mismo tiempo pues hacen encuestas y le preguntan a otros especialistas, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y de ahí se genera un promedio. El promedio de los especialistas fue mejor, de hecho un poco más optimista que el del Banco de México, pero de cualquier manera con recorte. Van en recorte y en recorte y en recorte. Un recorte en el crecimiento económico esperado. Además, bueno, pues empiezan ya a identificarse señales de contracción económica. Espéreme, peor. Y esto sí toco madera. Goldman Sachs y muchos otros de ese pelo, de ese nivel, están ya descartando pues que va a haber aranceles. O sea, no que no vaya a ser, o sea, dan por hecho que sí va a ser. Entonces dice, pues al menos el 5% de aranceles de aquí a 6 días, pues ahí va a estar. Ojalá que no, pero en los mercados empiezan ya a considerar que al menos el 5% sí lo van a imponer. Bueno, o sí lo va a imponer, porque no lo van a imponer, lo va a imponer Donald Trump. Pedro Tello, me da muchísimo gusto saludarte. Te mando un abrazo, Pedro. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Pues sí, Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversión más importantes a escala mundial, acaba de generar un documento en el que asegura que el arancel del 5% va a entrar en vigor a partir del lunes, independientemente de lo que ocurra en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque asume que sea cual sea el acuerdo, aun si fuese favorable a México, tomará todo el proceso de instrumentación más allá del próximo lunes, de modo pues que en un 70% de probabilidades y desde la perspectiva de este banco de inversión, el lunes vamos a amanecer con impuestos a las exportaciones de México hacia Estados Unidos de el 5%. Te detengo por un momento aquí, Pedro, solamente Sí. porque sí, ahí está el dato de Goldman Sachs del 70% de posibilidades de que sí, y cosa muy curiosa, la reacción del canciller Marcelo Ebrard. Lo digo por el dato, porque Marcelo Ebrard dice, no, al contrario, hay 80% de probabilidades de que todo salga muy bien. Lo dijo hace unos minutos allá desde Washington. Pues digamos que el canciller Ebrard espera, asume y desea que en un 80% de probabilidades la mesa de negociaciones genere un acuerdo satisfactorio para ambos, pero Goldman Sachs asegura con base en su experiencia que el lunes amanecemos con un impuesto del 5% y más aún, dice Goldman Sachs, que lo más probable es que además de ese 5%, en julio efectivamente escalen los impuestos a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos hasta un 10%. Y hasta ahí se quedaría, en opinión de Goldman Sachs, digamos, este tratamiento arancelario del gobierno de Donald Trump a la espera de que México tome decisiones más fuertes e importantes en materia de control migratorio. Y concluye en su estudio este banco de inversión, ¿le va a afectar esto hasta un 10% de impuesto a las exportaciones mexicanas a la competitividad de nuestros productos en el mercado norteamericano? Ellos aseguran que no. Y uno de los argumentos que utilizan es que el efecto que va a tener esta noticia sobre la depreciación de nuestra moneda frente al dólar va a hacer que si se llega hasta el 10% del arancel en el mes de julio, si suponemos que el precio del dólar escala un 7%, entonces para efectos netos, nuestros productos de exportación tendrían un arancel del orden del 3% porque el 7% estaría evidentemente descontado por la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. El hecho es que, en opinión de este banco de inversión, el lunes vamos a amanecer con aranceles y esto no es una buena noticia para los mercados bursátiles, para las empresas exportadoras que cotizan en la bolsa y por supuesto tampoco para nuestra moneda, Luis. Y esto es justamente lo que me llama la atención de la más reciente encuesta que aplicó el Banco de México entre 34 grupos de analistas del sector privado, nacional y extranjero,
todos ellos, para conocer cómo perciben cada uno de ellos a la economía mexicana en 5 signos vitales. 1, crecimiento esperado de la economía. 2, inflación esperada para el cierre de este año. 3, precio del dólar, que es muy importante. 4, nivel de empleo que están ellos asumiendo. Y 5, cómo perciben el ambiente para los negocios en cuanto a su calidad para poder inducir la inversión privada. Y muy rápidamente diré lo siguiente. A ver, en materia de crecimiento, bajaron de la estimación del crecimiento del mes pasado, que era de 1.52, a un crecimiento esperado al cierre de este año del 1.32%. Ya estamos, Luis Auditorio, a la mitad del crecimiento que estos mismos grupos de análisis económico estaban estimando apenas en septiembre pasado. Y vale señalarlo, son 8 meses consecutivos en los que sus estimaciones de crecimiento van para abajo. Inflación. Están esperando un crecimiento de la inflación del orden del 3.75% al cierre de este 2019, que está por arriba de la inflación que ellos estimaban apenas un mes atrás. Precio del dólar. Están pensando que el dólar va a cerrar este año con un nivel de 19.92 pesos por unidad, que es más o menos el nivel en el que se encuentra en este momento. Empleo. Hace un mes, Luis, estaban esperando que se iban a generar 550,000 puestos de trabajo. Hoy están esperando que se generen 528,000 puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de 22,000 empleos menos de aquellos que calculaban un mes atrás. Y el más importante, frente a la pregunta de si usted considera que esta es una coyuntura favorable para invertir, el 62% asegura que no es un buen momento para invertir. El 38% cree, o más bien no está seguro de si es o no un buen momento para invertir, y 0% de los consultados considera que este es un buen momento para invertir. Así que vaya condición en la que nos encontramos, Luis. Y para terminar, y solamente para ponerle la cereza al pastel, esta encuesta del Banco de México se levantó antes del tuitazo de Donald Trump, que puso literalmente en jaque a los mercados desde el fin de semana pasado y hasta el día de hoy. Así que la próxima encuesta, cuyo resultado lo conoceremos los primeros días del mes de julio, seguramente va a venir con otra caída en el crecimiento estimado, con otro aumento en la inflación esperada, con menores empleos esperados y con un precio del dólar seguramente más elevado. Pero una caída, ¿eh? O sea, porque sí, totalmente el dato es muy certero. O sea, esto era antes de el tuitazo de Trump, en donde inclusive hasta el mismo Banco de México se mostraba, Pedro, relativamente optimista hacia el segundo semestre del año. Pero cuando viene el ataque, pues hay muchísima tensión, hay mucha preocupación. Ciertamente, pues a final de cuentas van a seguir comprando los productos, pero va a venir una afectación por la depreciación del peso, por reacciones que pues inmediatamente te va a pegar también en los temas de inflación, te va a pegar en los temas de empleo. Vamos a ver, ojalá que a Goldman Sachs se le haga chicharrón la boca y que esté equivocado y que el canciller Marcelo Ebrard esté en lo correcto y él, de acuerdo a sus posibilidades, esperanzas y creo que hasta oraciones, tenga el 80% de probabilidades de que todo salga muy bien el día de mañana con el señor Mike Pompeo. Ese es optimismo republicano, Luis. Claro. De la 4T. Es optimismo con austeridad republicana. Casi franciscano, diría yo. Sí. Optimismo, Luis. Yo diría dos cosas muy rápidamente. Adelante. Nos preocupa, y con toda razón, el efecto que va a tener sobre las exportaciones mexicanas, los aranceles que se van a aplicar a partir de lunes. Pero, Luis, tendría que empezar a preocuparnos también el efecto que tiene sobre el consumidor mexicano y las importaciones que realizamos esta depreciación ya del 4% en el precio, del peso frente al dólar, que no es otra cosa más que el hecho de que todo lo que importamos y pagamos en dólares ya le cuesta 4% más caro a quienes lo están comprando, sean alimentos, sean insumos, sean materias primas, sea maquinaria, sea equipo, sean refacciones. Y la pregunta es, ¿cómo van a acomodar ese 4% de carestía respecto a lo que se trae del exterior para no impactarlo en los precios finales que usted y yo vamos a pagar aquí en el mercado interno? Esa es la otra cara de la moneda, Luis, que vale la pena no perder de vista, porque sí nos preocupan los exportadores, pero también tendría que empezar a llamarnos la atención cuál va a ser el impacto de la depreciación del dólar derivada de este tuitazo sobre usted
y sobre mí, Por supuesto. particularmente en lo que a poder de compra de las familias se refiere. Y ahí sumarle, no es por ser alarmista, por supuesto, porque hay que ponerlo en el contexto muy claro, pero Citibanamex ha publicado ya también un documento pues muy, muy parecido al de Goldman Sachs, en donde considera ya Citibanamex se va hasta octubre, diciendo, bueno, si llega el 25% de arancel, no olvídate, o sea, nos vamos a un torbellino, ahora sí que literalmente al abismo, pero dice Citibanamex, en una de esas, si llegan al 25% de arancel, para compensar, para tener ahí la balanza más o menos, pues el dólar llegaría hasta los 29, 30 pesos, y ahí sí, pues truena todo, ¿no? Sí, si ese escenario se cumple, Sí, no. yo desearía que no, por supuesto, sería catastrófico Sí. por la importación imagine usted todo lo que importamos de alimentos, imagine usted todo lo que se importa para ensamblar productos aquí, imagine usted al mismo tiempo el efecto que eso tendría sobre la inversión de las empresas, sobre los recortes de personal y evidentemente sobre la situación y la condición económica del país, de las empresas y por supuesto de los hogares. Estaríamos ya no frente a una recesión, Luis, sino frente a una auténtica crisis, en caso, insisto, de que se cumpliera ese escenario que yo en este momento lo percibo todavía como un escenario de baja probabilidad de ocurrencia, Coincido. mucho más baja por supuesto que la certeza de Ebrard y mucho más baja por supuesto que la certeza de Goldman Sachs. Sí, coincido totalmente, todavía falta mucho. Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana. Mañana será, en teoría, la reunión con Mike Pompeo. Me llama la atención también pues es que no lo dice el canciller con seguridad, dice probablemente, subrayo eso, probablemente será una reunión larga, donde no sea una reunión larga, donde sea nada más así unos minutos que le concedan al canciller. Híjole, la cosa no pinta bien. Y lo que sí ya fue la reunión de Graciela Márquez, la secretaria de Economía, con su contraparte o con su par allá en los Estados Unidos, Wilbur Ross, y pues ahí el secretario norteamericano da cuenta de, oigan, van en serio, al menos el de 5% sí va en serio. Entonces, pues, Sí, bueno. por supuesto, Luis. Y bueno, la otra gran pregunta es, ¿cuántas cartas lleva el gobierno de México para ponerlas en la mesa de negociación como concesiones a cambio de que no se proceda con estos aranceles? Esa es la gran interrogante que yo me formulo, porque es evidente que van a llegar con algún asunto de apretón en materia migratoria, pero no creo francamente que eso vaya a ser suficiente como para que decida Estados Unidos dar marcha atrás en este tratamiento arancelario. Es que al final, ¿cuál? O sea, Trump lo dijo ayer, si México quiere que lo levante y que pare el flujo migratorio y pague el tráfico de drogas, llevamos 10 años peleándonos con el tema de drogas y peleándonos literalmente con sangre, con muertos, con dolor, con lágrimas que están derramadas por todo el país y no se puede, o sea, no es de apretar un botón, no es de decir, sí, ya quiero y se soluciona. Problemas sumamente complejos. Yo también me pregunto mucho eso, bueno, ¿qué quiere? O sea, así como que dé la orden López Obrador de se detiene la migración y se detiene la droga, bueno, pues es lo mismo que decretar el fin del neoliberalismo, o sea, da igual. Y acuérdate, Luis, de que la famosa declaratoria del fin de la guerra contra el narco ahora va a entrar en crisis frente a aquello que el gobierno de México va a tener seguramente que comprometer frente al gobierno de Donald Trump a propósito del asunto de las drogas. Ese va a ser un tema también interesante, muy interesante. Pedro Tello, como siempre, un placer poder platicar. Te seguimos en tus redes, Pedro. Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos.